intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. Rodolfo Walsh, Periódico de la CGT, 1968. Nicolás Carranza. ¡Presente! Francisco Garibotti. ¡Presente! Carlos Alberto Lizazo. ¡Presente! Mario Brión. ¡Presente! Vicente Damián Rodríguez. Presente. El sistema no castiga a sus hombres, los premia, no encarcela a sus verdugos, los mantiene. Rodolfo Walsh, ¿Quién mató a Rosendo?, 1969. El ocupar la Plaza de Mayo es ocupar el capital simbólico de la historia política de la Argentina. El linchamiento en plaza pública es algo que viene de una mentalidad medieval europea. Nosotros somos hijos de una colonización europea. Aquí la Inquisición y la colonización monárquica hicieron que la eliminación de un adversario o de alguien que pensara distinto era la manera, encubierta en la brujería, en el robo, en el anatema, siempre en alguna figura que fuera accesible para la cultura popular, terminaba en cortarle la cabeza y ponerla en pica en la Plaza del Pueblo. Los grupos de poder nunca dejaron de pensar en derrocar a Perón, más allá de las coyunturas favorables o no en materia económica y al aprovechar un momento determinado para decir no damos la embestida. La existencia de sectores sociales que aclaman posturas autoritarias, que aclaman posturas criminales, no es de extrañar. 3 meses después, el 16 de septiembre de 1955, fuerzas golpistas exigieron la renuncia del general Perón. Yo, Pedro Eugenio Aramburu, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente provisional de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. El 9 de junio se preparaba el levantamiento del general Valle y esa misma noche varios grupos, entre ellos los que estaban en la zona de Avellaneda Lanús, la gente que estaba reunida en una casa escuchando el partido, la pelea de boxeo. Los de Avellaneda Lanús son los que intentan colocar una antena por encima de una escuela para irradiar, digamos, la proclama de Valle. Esa es la función que ellos tenían, ¿no? De hecho llegan a instalar la antena, pero no pueden hacer el procedimiento de lanzar la consigna. Además hay gente que se levanta en La Plata, ¿no?, atacando al Regimiento 7, entre ellos a gente que había hecho el servicio militar adentro del propio regimiento de La Plata. Yo actué en Campo de Mayo. Yo manejé un tanque la noche del 9 de junio que estaba desde la puerta 4, desde la puerta 5 de Campo de Mayo, entramos a la puerta 2 y manejé por la ruta 8, en esos tramos que son unos 5 kilómetros, manejando un tanque. En el caso de la gente que tenía esta función en Lanús, son capturados, ¿no? Los llevan a, no sé si la brigada o la comisaría primera de Lanús, en las cuales mediante un juicio sumario, ¿no?, sumarísimo, los colocan en una especie de sala de espera, ¿no?, los hacen pasar y ellos mismos van escuchando los disparos que se provocan hacia el fondo de la comisaría. O sea que los que están adelante saben claramente que su espera es para que lo fusilen a ellos. Valle, que estaba refugiado en Avellaneda, ¿no?, estaba prófugo y clandestino en Avellaneda, se presentó
ante las Fuerzas Armadas, ante el ejército, para evitar que se siguiera derramando sangre, ¿no? Y que él mismo, en algunos momentos, al presentarse, suponía, digamos, que se iba a acabar el derramamiento de sangre, no que lo iban a fusilar a él. La reacción de la población, sobre todo de los que apoyaron el golpe, no de los peronistas obviamente, pero los que apoyaron el golpe de primero de Leonardo y después de Aramburu Rojas, fue nada, no les importó nada. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. Que a los 6 hijos de Carranza y los 6 de Garibotti, a los 3 de Rodríguez y al de Brión, y a las mujeres de esos hombres se les reconociera algún derecho emanante de la carroña sangrienta que la justicia de este país, y no de otro, llevó al cementerio, de todos esos cuerpos que fueron gente querida por los suyos, que se les diera algo, un testimonio, una palabra, una pensión, no tan grande como la de un general, no tan grande como la de un juez de la corte. ¿Quién podría pretender tanto? Algo. Rodolfo Walsh, epílogo de la segunda edición de Operación Masacre, 1964. Mi mamá le decía, entregate Nicolás, dice, entregate. No, mi papá no se entregaba porque decía que no lo iban a matar por eso. Por ser peronista no lo iban a matar. En mi barrio, el día de los fusilamientos, se embanderaron las casas de los vecinos en señal de un triunfo. Y lo de mi papá, vos me decís, te pasó eso y me sigue doliendo como si fuera que fue ayer. O sea, por peronista te mataban. A mí mi mamá me pone en un colegio de monjas. Porque, viste, mi mamá nos metió pupila en un colegio para, en ese momento, cuando ella siguió trabajando, mi hermano, una separación, totalmente una familia destruida. Mi hermano fue a parar a la casa de la tía, que es la hermana de mi mamá. Y bueno, después mi mamá trabajaba como la mamá de ella. Tenían que trabajar porque no tenían para comer. Pero en el caso de nosotros... Los hermanos eran chicos. No, en el caso de nosotros era diferente, nosotros éramos mucho más chicos que ellos. Mi hermana mayor tenía 12 años y la más chica 45 días. Entonces, bueno, mi mamá lavaba ropa para afuera, cosía calzoncillos para una fábrica, después entró a trabajar en una fábrica de zapatillas. La monjita le dice a mi mamá que le iban a dar una beca, porque era pago, para que no quedáramos nosotros todo el día solas y mientras ella trabajaba, que corríamos peligro. Y más por la historia, o sea que... Y mi mamá no sabía cómo hacer. Y bueno, ahí nos mete pupila mamá, o sea que te imaginas, pérdida de padre, madre, todo, fue tétrico lo mío. El puntal en mi casa fue mi madre, que apuntaló a todos. Mi madre llegó a entrar en el ferrocarril porque el ferrocarril le pedía la casa, porque la casa podía ser usada por trabajadores ferroviarios. Después del 9 de junio era como que toda la familia se abrió también. Cada uno, claro, vivíamos con tíos,
Mi mamá tenía esa casa también para el ferrocarril. Mi mamá cuando quedó viuda también tuvo que... así que mi hermano el mayor dentro de trabajar en el ferrocarril para que le puedan poner la casa a nombre de él. Como no se podía hablar en esa época, cuando yo era chica, es como algo que yo siempre llevé, ¿viste? Y no... Me supongo que es miedo lógico, ¿no? Yo, imagínense que yo hablé del tema recién en 1997. En la escuela la misma maestra me decían que no contara cómo murió mi papá. Y un poco de rebeldía, no sé por qué. Pero yo decía, mi papá lo fusilaron por peronista, yo, ¿viste? Así que, y después que pasaron 3 días, viene la policía de vuelta, miran todo, entran adentro, ya mamá todo esto no sabía nada, ¿viste? Pensaba, bueno, retiramos el documento. ¿Y qué documento? Él tiene la libreta del puerto. No, dijo su esposo, y se murió. Le dijo, así que va a tener que venir acompañada. Así. Mi mamá se sale y se olvida a mi hermano. Se lo olvida, llorando como desconsolada, y se da cuenta, no sé cuánto había hecho para venir a buscar a mi hermano, que se lo había dejado otra vez en la regional, para llevarlo. Ella había ido solita. Cuando vino fue un drama, porque ella no podía creerlo eso, ¿viste? Y bueno, ahí lo acompañó mi primo y todo, que fueron allá a reconocer. Y de ahí directamente al cementerio. Lo pusieron, no hubo velatorio, yo no lo vi a mi papá. Ellos salieron juntos y lo mataron juntos, pero yo me acuerdo que mi papá era un sábado, se juntaban porque mi papá sabía tocar la guitarra y bueno, se iban a juntar unos chicos que le enseñaba, después vino don Carranza y se fueron, y después de ahí ya no volvieron más. Y en el certificado de defunción dice muerte por herida de bala, pero no dice por fusilamiento. Podría haber sido un enfrentamiento, un robo, lo que sea, ¿viste? Pero no un fusilamiento por una actividad política. En el certificado de defunción dice eso. Años después comencé la escuela. Lo que yo destaco es el miedo que tenía yo. Mi miedo era que me maten. Eso era mi miedo, que maten a mi madre. No quería salir. En el colegio tuve la suerte de que mi madre podía entrar a las 10 de la mañana, porque yo no podía estar 4 horas alejada de mi familia. Venían estos tipos como Fernández Suárez, por ejemplo, y a mi hermana o al hermano de él, que eran chicos, le decían, a tu papá lo fusilamos, o viste, despreciativamente de la vida, le decían así, y si vos te ponías a pensar, eran criaturas, claro, porque no podés decirle eso. En la puerta, acá estaba uno de mis hermanos y estaba yo, y había un jeep. Y había unos cuantos, pero uno dice, vos, dice, ¿sos Garibotti? Y sí. Ah, dice, ¿sos el de que lo mataron? Sí, así, ¿viste? Como... Y mi hermano quedó ahí, pobrecito. Y yo también, porque yo estaba ahí, estábamos ahí nomás. Nos tomaron presos, nos sentaron en un microcine de que tiene la escuela de suboficiales Sargento Cabral, y ahí nos sentaron y nos rodearon de ametralladoras y de oficiales llenos de armas, amenazándonos que nos iban a matar a todos, que éramos traidores, que éramos que habíamos sido traidores con ellos, y nosotros no fuimos traidores a ellos, los traidores fueron ellos.
Investigué y relaté estos hechos tremendos para darlos a conocer en la forma más amplia, para que inspiren espanto, para que no puedan jamás volver a repetirse. Quien quiera me ayude a difundirlos y divulgarlos es para mí un aliado a quien no interrogo por su idea política. Rodolfo Walsh, prólogo a la primera edición de Operación Masacre, 1957. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Yo viví con mucho miedo, porque yo era un testigo demasiado importante para ellos, pues estaba vivo, yo sabía mucho y había visto mucho. Si yo me moría, ya digo, cambiaba la historia. Esto no hubiera sucedido y entonces iba a quedar lo que ellos decían, la mentira. Y yo tenía la verdad. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. Me levanté y recién me di cuenta que estaba herido. Pero el frío que hizo, la escarcha que hubo, me mantuvo sin dormirme. Después, si yo me duermo, ahí quedo. Yo tenía ya la boca destrozada. Y ahí me fui caminando por ahí, el mismo terreno que hizo Giunta cuando él se agarró de mí. Y yo giré y vi los fusiles que me apuntan y me tiré de cabeza al lado de la zanja que estaba seca. Y así como me entonces acá, así mirando de frente, yo salí de acá, crucé así en el terreno. Cuando cruzó había una cruz verde ahí. Y un hombre estaba adentro, pero mirándome ahí. Me vio, yo estaba ensangrentado y me llamó y dije que no. Yo me fui escondiéndome detrás de los árboles, que son casi 12 cuadras. Y cuando vi la barrera me di cuenta más dónde estaba y quería llegar a mi casa. Y al cruzar me quedé desmayado delante de la policía. No sé si para bien o para mal, me llevaron en un jeep descubierto y cuando veo que ellos me llevan para atrás, donde estaban los otros muertos, me quedé, porque él me preguntaba y yo lo estaba perdiendo sangre, muelas, dientes y todo. Yo tengo todo platino. Y así me dejó ahí con el policía y a mí me llevó hasta el Policlínico General San Martín. Ahí me salvaron la vida. A mi padre, sobre todo, cuando se va al hospital buscando ya ayuda, mete la mano en el bolsillo, estaba el papel que eso me salvó la vida. Se dijo la verdad, porque la mentira de ellos era que éramos elementos subversivos en levantamiento de armas. Y el papel era el papel que a todos se lo habían quitado, hasta a los vivos. Así que figuraba que nosotros no habíamos estado presos. Y el único que tenía el papel era yo, que lo tenía, apareció en el bolsillo de mi papá, hasta la ropa manchada que llegó a mi casa. La obra de Walsh dejó una impronta ahí inmensa, gigantesca, que no se puede evitar. Hace poquito me llamó una persona que es de San Martín, por teléfono, no lo conozco, estaba Carlitos todavía acá cuando me llamó. Y me dijo, yo tengo muchas cosas, dice, que a usted le serviría porque tengo fotos de chicas suyas. Cuando ha hablado, dice, tengo grabado, me decía, ¿no? Y si usted sabe quién es Cassandra. Y yo digo, no, la verdad leí, pero no sé quién era. Le digo, lo leí en el libro. Y me dice, ¿y usted no sabe quién era Cassandra? No, me dice, era usted. Me dice, cuando Wolf fue a hacer, que iba disfrazado y todo, a hacerle la nota, nadie le abría la puerta. Entonces dice, salió usted de su casa,
que era una criatura, en ese momento ya era un adolescente, y él no se presentó, él se presentó como un periodista, me dijo, ¿no? Pero no dio el nombre de él, sino otra persona. Me dice, y entonces usted dijo, sí, dice, porque Tiziano golpeé en la casa, no está, no, Tiziano está. Lo que pasa es que no le abren la puerta a nadie, le decía yo. Yo empecé a hablarle todo, viste, como soy de hablar, empecé a hablarle y dice, y usted, al hablarle así, él pone en la nota, esa criatura que habla de ojos grandes, es usted, me dice. La obra de Walsh lo puso en un lugar clave, porque además Walsh hizo una cosa que me parece que realza, además de su capacidad investigativa, realza el rol del hombre comprometido con su época, que fue hasta usar un documento falso para acompañar a los fusilados que viven a los tribunales a dar testimonio. Logró que un juez de La Plata tomara conciencia de que eran fusilamientos completamente ajenos a la Constitución, que habían sido fraguadas todas las actuaciones, tanto desde la comisaría de José León Suárez, de San Martín, hasta los papeles que había hecho Aramburu, todo fraguado, todo mal hecho. Rodolfo Walsh lo logró y además después denunció lo que había hecho, digamos, el que ocupa el lugar de procurador general, fiscal de Estado, que era el doctor Soler, una eminencia que hoy se estudia, que también había hecho un dictamen de 10 minutos para decir que todo eso era cuestión de la justicia militar, cuando en realidad los fusilamientos habían sido de policías a personas comunes. Entonces, ¿cómo órbita militar? Bueno, esto es la ceguera de la ideología reaccionaria, liberal, autoritaria, ¿no? No hubo justicia y tampoco hay memoria con respecto a los fusilamientos del 56. Que quede bien en claro, ese es mi concepto. Yo, Ana María Ros, lo digo. No hubo justicia, pero tampoco la memoria que ellos se merecen. Justicia no. O sea, se reivindicó. Nadie pagó por la muerte de nuestro padre. Nadie pagó. Dijeron en el gobierno de Felipe Solá que se iban a abrir los libros de la policía. Por lo menos, bueno, si se abría sabíamos, poner que ya esté muerto, no importa, pero íbamos a saber los nombres de los tipos que lo mataron, ¿no es cierto? Es la historia y es injusta también, porque hay una injusticia. Por eso te digo que mientras existe la justicia siempre va a estar parada también. Para eso hay que sacar eso, todo lo que es injusto, hay que sacarlo, pero hay que sacarlo de raíz. Si no hubieran quedado impunes estos hechos sangrientos, no hubiese ocurrido después la masacre del 76. Lo más increíble de todo esto es que a pesar de la denuncia de Rodolfo Walsh no pasó nada. Es decir, se presentó en la Cámara de Diputados y no pasó nada. No hubo una investigación sobre el asunto. Ninguno de ellos fue metido preso, ni siquiera cuando unos años después llegó un gobierno semilegal como era el gobierno de Frondizi, ¿no? Que en ese momento con el gobierno de Frondizi ahí se plantean algunas presentaciones en la Cámara, pero no hay no hay condenas ni hay investigación sobre los hechos, ¿no? Dicen que las marcas no se van. Yo las tengo muy poco adentro, pero las tengo todas adentro. En esto fracasé. Aramburu ascendió a Fernández Suárez. No rehabilitó a sus víctimas. Frondizi tuvo en sus manos un ejemplar dedicado de este libro. Ascendió Aramburu. Creo que después ya no me interesó. En 1957 dije con grandilocuencia: este caso está en pie y seguirá en pie todo el tiempo que sea necesario, meses o años. De esta frase culpable pido retractarme. Este caso ya no está en pie. Es apenas un fragmento de historia. Este caso está muerto. Mi libertad está atrapada en una indolora realidad tan real que no tiene remedio, y ese filo duele de verdad. Si negas su amor, si inyectas violencia en mi corazón, mi fiel creencia se desvaneció y muy dentro nació esa ilusión que banderas rompió y al fin voló detrás de la libertad, haciéndose canción.